Uno de nuestros hermanos fue al infierno debido a un pecado inusual que cometieron. Y lo que es aún más interesante, conocieron allí a Martin Luther King Jr. Es realmente difícil de creer, pero ahora voy a leer su carta, y aprenderemos sobre el pecado de Josué y por qué la persona que vieron está allí. Me llamo Joshua. Vivo en Atlanta, Georgia. Tengo 52 años, una esposa y una hija preciosa, y soy profesor jubilado. No es fácil explicar lo que pasó, pero siento que necesito hacerlo. Si puedo escribirles ahora mismo, es sin duda un milagro, porque hace unas semanas estuve al borde de la muerte y volví. Nunca pensé que este momento llegaría en mi vida, o tal vez pensé que algún día llegaría, pero definitivamente no tan pronto. Y lo que vi después, oh Dios mío, definitivamente me hizo entender algunas cosas. Esa mañana fue como cualquier otra. Me levanté temprano, hice mi café, me preparé para el trabajo y me dirigí a la escuela como de costumbre. Ese día, no tuve la menor sensación de que algo fuera a ser diferente. En mis clases, enseñé a mis alumnos como siempre y charlé brevemente con algunos amigos profesores durante la pausa del almuerzo. La vida fluye a través de los pequeños detalles, y ni siquiera podía imaginar lo cerca que estaba de la muerte. Pero aquella tarde, de repente, sentí un dolor en el pecho. Al principio, era una ligera presión, luego se convirtió en un dolor creciente. Sentí que todo a mi alrededor se ralentizaba. Oía mi propia respiración, pero cada vez me costaba más respirar. Intenté dar otro paso, pero mis piernas se negaron a llevarme. Caí al suelo. Empecé a oír las voces de mis amigos a mi alrededor, una persona gritaba pidiendo ayuda, pero en ese momento, sus voces se alejaban de mí como si el mundo se alejara lentamente. Cuando cerré los ojos, sentí una extraña paz en mi interior, como si estuviera dispuesta a dejarme ir, como si todo tuviera que acabar. En ese momento, sentí que me arrastraban hacia un túnel. Se hizo oscuro a mi alrededor, pero no tuve miedo porque, en un momento así, no sientes nada. Me di cuenta de que estaba abandonando mi cuerpo y que me arrastraban a un lugar en el que me sentía como en otra realidad, más allá del tiempo y del espacio. Aún no sabía a dónde me llevaría esa realidad. En ese momento, cuando el significado del tiempo y el espacio se perdió, me encontré moviéndome rápidamente a través de un túnel. El túnel era oscuro, pero no una oscuridad ordinaria. Tenía la sensación de que esa oscuridad me engullía y a la vez me arrastraba. El aire era muy pesado y me costaba respirar. Todo se hundía en mí, mi mente empezó a nublarse. No sabía dónde iba, pero en el fondo sentía que este viaje era algo extraordinario. Entonces, de repente, el túnel terminó. Lo que vi ante mí era más una existencia que un paisaje. El lago de fuego se extendía ante mí. Era enorme, feroz y como una fuente de energía en constante movimiento. El lago estaba rodeado de humo negro, pero no era solo humo. Dentro del humo, había almas ardiendo. Todas parecían perdidas, arrastradas hacia el lago y hundiéndose de nuevo. Me ardían los ojos. Este fuego no era solo dolor físico, sino un tormento que penetraba en lo más profundo del alma. Por todas partes resonaban gritos, llantos y rechinar de dientes que me producían escalofríos. Sentía como si el mundo se hubiera acabado aquí, dejando solo remordimientos y una agonía sin fin. Aquel era el lugar de los privados de la paz eterna de Dios. En la orilla del lago había ángeles de 6 alas, pero no eran los seres santos que vemos. Sus rostros estaban cubiertos de oscuridad y vigilaban el lago como guardianes del infierno. Su deber era controlar a las almas condenadas a arder aquí para siempre. Mis pasos me hacían avanzar involuntariamente. Con cada respiración, crecía el miedo en mi interior, pero aún así, una fuerza no me dejaba detenerme. En mi interior se mezclaba la curiosidad, ¿quiénes eran esas almas? ¿Qué hacían aquí? Al cabo de un rato, me alejé del lago. A mi alrededor apareció una oscuridad infinita. Eran las tinieblas exteriores que se mencionan en la Biblia. No había luz ni fuego, solo una profunda soledad y desesperanza. Soledad, por primera vez sentí el dolor agudo de estar completamente aislado de Dios. Aquí, había débiles susurros que resonaban a mi alrededor, pero nunca podía ver quién hablaba. Esta oscuridad era como un castigo de aislamiento. Las almas aquí solo se enfrentaban a sus propios gritos, pero nadie oía sus voces. Cada una estaba prisionera de su propia soledad.
A cada paso, sentía que me hundía más. De repente, un gran pozo apareció frente a mí. En este lugar, donde estaban los que sufrían el castigo de la consunción, las almas buscaban riquezas y comida con las manos, pero cada vez se encontraban con un vacío que se les escapaba de las manos. Cada una había perdido lo que tenía en el mundo y ahora se retorcía de hambre e insatisfacción sin fin. Sus rostros estaban llenos de dolor, pero se ahogaban en un hambre insaciable. Todo lo que tenían en las manos se les escapaba, y sus palmas parecían agujeros, perdiéndolo todo. Esta escena me aterrorizó. Podía ver el vacío y la insatisfacción con mis propios ojos. Estas almas estaban condenadas a vivir en un vacío que nunca se llenaría. Todo parecía una ilusión, pero su dolor era real. El miedo en mi interior crecía aún más a medida que continuaba. Me di cuenta de que este lugar era interminable, con cada rincón guardando un tormento diferente, y sentí que más abajo, me enfrentaría a una verdad mayor esperándome. Mientras caminaba lentamente, la oscuridad a mi alrededor se hacía más densa. El aire se hizo más pesado, había un peso que lo oprimía todo, una oscuridad que se infiltraba tanto en mi mente como en mi alma. Al adentrarme en las profundidades del infierno, apareció ante mí una gran multitud. Esta multitud era diferente de los otros condenados que había visto. Esperaban en silencio, como si aguardaran a alguien o algo. Aceleré mis pasos, moviéndome cuidadosamente entre la multitud, y finalmente, llegó el momento en que los vi. Me quedé sin aliento. La persona que estaba frente a mí era Martin Luther King Jr. Todo a mi alrededor se volvió borroso, no podía creer lo que estaba viendo. Era un líder querido por el pueblo, un símbolo de paz, justicia e igualdad. Sus enseñanzas habían penetrado en todos los rincones de mi vida, pero ahora estaban en el infierno. King estaba de pie frente a una gran multitud, pero esta multitud no los miraba con admiración. Solo esperaban en silencio. Verlos así creó una grieta en mi alma. Martin Luther King Jr. están aquí. ¿Cómo es posible? No podía creer lo que veían mis ojos. Al principio pensé que podría tratarse de una ilusión o de una figura equivocada, pero su postura, la profunda expresión de su rostro y su mirada vacía me gritaban la verdad. King tenía los hombros caídos y la mirada fija en el vacío. No era el líder fuerte que se presentaba ante el pueblo, sino que más bien parecía un individuo cansado. Intentaban hablar, pero no salían palabras. El silencio lo decía todo. Recordando cómo crecí escuchando sus discursos, su poderosa voz que daba esperanza y encendía los ánimos, ¿cómo es posible esto?, empecé a preguntarme. Me había aferrado con fuerza a sus enseñanzas, igualdad, justicia, paz. Estos eran los valores que daban forma a su vida, pero verlos aquí, en el infierno, hacía tambalear todas estas creencias. ¿Por qué estaban aquí? ¿Cómo pudieron caer aquí? Estas preguntas daban vueltas en mi mente, pero no encontraba respuestas. «Te sorprende verlos aquí», resonó una voz. Martin Luther King Jr. puede haber sido exaltado y respetado en el mundo, pero tú no conoces sus pecados ocultos. Tú no viste sus contradicciones, pero yo sí. Mi mente se nubló. Este ser estaba a punto de mostrarme algunas verdades sobre King que estaban ocultas en su vida. La imagen de King a los ojos de la gente era perfecta, pero yo no sabía lo que había en su interior. De repente, una imagen destelló en mi mente. Vi a King como un individuo joven. La escena era mucho antes de que hablara ante grandes multitudes. Noté la determinación y resolución en sus ojos. Tenían una gran visión para el pueblo, pero había una oscuridad en el fondo. Esta oscuridad se escondía detrás del escenario, pero crecía ocultaba pecados. La voz telepática susurró, los valores que King defendía para el pueblo se vieron ensombrecidos por sus luchas consigo mismo. Uno de sus mayores pecados fue llevar una doble vida. Mientras predicaba igualdad y justicia al pueblo, realizaba acciones moralmente contradictorias. Lograron grandes cosas como líderes en el mundo, pero no se mantuvieron fieles a esos ideales en su vida personal. De repente, la imagen de King cambió. Ahora eran mayores. Los vi en una sala de reuniones negociando para el pueblo, pero luego la escena cambió. Los vi en una habitación de hotel con un individuo rubio, inmersos en una profunda confusión interna. Las debilidades y pecados de su vida personal les estaban consumiendo, pero sus pecados no acababan ahí. Más imágenes empezaron a inundar mi mente.
Esta vez, vi a King en una sala de reuniones secreta. Era una habitación poco iluminada, con las paredes cubiertas de símbolos, rodeada de individuos enmascarados. Aquí se estaban tomando decisiones importantes. Estas personas no eran ciudadanos corrientes, estos individuos eran miembros de una poderosa organización que influía en el mundo, los francmasones. La presencia de King allí creaba una contradicción que me estremecía aún más. Los mensajes de igualdad, justicia y derechos humanos que predicaban a la gente se forjaban bajo la sombra de profundos intereses propios y manipulaciones. Los masones buscaban el poder para controlar el mundo, y King formaba parte de ellos. El líder venerado a los ojos del pueblo estaba aquí dentro de una oscuridad más profunda. Las estrategias establecidas por los masones parecían destinadas a mejorar la sociedad en la superficie, pero entre bastidores servían a sus propios intereses. La relación de King con los masones me mostró otra cara de ellos. Pensaron que salvarían a su pueblo con esta organización, susurró la voz telepática, pero esta organización los convirtió en un peón, al servicio de sus propios intereses. Mientras King mantenía en secreto su posición dentro de la masonería, también reflejaba sus estrategias al pueblo. Esto era una completa contradicción con los valores que defendían. De repente, otra escena se desarrolló ante mis ojos. Vi a King en un despacho. Había una gran bolsa sobre la mesa. Al abrirla, salieron fajos de billetes. King estaba sentado en el escritorio, cogiendo el dinero tranquilamente. La voz telepática aclaró aún más esta escena, no eran solo un líder detrás de las luchas que presentaban al pueblo, eran apoyados secretamente por el dinero que tomaban. Este dinero estaba destinado a reforzar sus propios intereses y sus vínculos con la organización en lugar de la justicia y la igualdad. King se financiaba secretamente con este dinero mientras se escondía detrás de su pueblo. Me dolió profundamente, esta gente creía en ellos, confiaba en ellos, pero utilizaron esa confianza para un acuerdo secreto que servía a sus propios intereses y a los de los masones. Este dinero fue la mancha que manchó su lucha por la libertad, dijo la voz. Se presentaron ante su pueblo como un líder honesto y justo, pero en realidad, caminaban en la oscuridad, siguiendo un camino engañoso. Este momento reveló una de las mayores contradicciones de King. Eran un símbolo de la lucha que libraban por el pueblo, pero este símbolo se veía ensombrecido por acuerdos e intereses secretos. Su relación con los masones y el dinero que se llevaban en secreto eran factores que no solo les deshonraban a los ojos de su pueblo, sino también a los ojos de Dios. En ese momento, el verdadero rostro del diablo comenzó a emerger de la oscuridad. La oscuridad no tenía forma, pero sus ojos, esos ojos ardientes, me atravesaron el alma. Todo lo que había escondido dentro de mí iba saliendo a la superficie, uno a uno. El miedo en mi interior seguía creciendo. El demonio se acercó a mí, mirándome fijamente el alma. No eres diferente a ellos, Joshua. ¿Sabes lo que quiero decir? La razón de la infelicidad en casa eres tú. Pensaste en engañar a tu cónyuge. Eres un pecador, y ahora vamos a quemarte así como así. Mientras decía estas cosas, el fuego a mi alrededor se intensificó aún más. Sus palabras golpearon mi alma como un mazazo. Sentí un fuego dentro de mí, pero este fuego estaba hecho de dolor y arrepentimiento. Las palabras del diablo se hacían más pesadas a cada segundo que pasaba, presionando mis hombros. Empecé a pensar en mi propia vida, en mis propios errores. Me di cuenta de mis propios defectos y debilidades. Sí, grité, no soy diferente a ellos. El diablo soltó una carcajada hueca y resonante. Te confiesas, dijo con voz fría, pero ya es demasiado tarde. Te quedarás aquí para siempre, igual que ellos. Estás aquí para pagar el precio de tus propias debilidades. La oscuridad volvió a envolverme ante mis ojos, apareció una oscuridad que penetraba en lo más profundo de mi alma. Las manos del diablo me alcanzaron lentamente mientras la oscuridad me rodeaba. La desesperanza en mi interior crecía. Me sentí aplastado bajo el peso de mis propios pecados y errores. En ese momento, pensé que todo se acababa. Justo entonces, cerré los ojos y esperé a desaparecer en la oscuridad, cuando apareció una luz. Al principio era débil, pero cada vez más fuerte. Las manos del diablo se detuvieron. La oscuridad empezó a retroceder. Esta luz apuntaba a un ser que lo cambiaba todo, una figura surgió de la luz. Inmediatamente la reconocí, era Jesús.
Su rostro mostraba una comprensión infinita, y sus ojos estaban llenos de profunda compasión. Su presencia hizo retroceder el poder del diablo. La oscuridad comenzó a desvanecerse ante su luz. El rostro del diablo se volvió borroso, retrocediendo hacia la oscuridad. Jesús se acercó lentamente a mí y puso su mano sobre mi cabeza. El arrepentimiento de tu corazón te salva, me dijo. Toda persona comete errores, pero Dios perdona a toda alma arrepentida. En ese momento, la oscuridad dentro de mí desapareció por completo. Las voces y las risas del diablo desaparecieron. Su forma fue completamente borrada por la luz de Jesús. Mi alma se llenó de una profunda paz. Me sentí perdonado. Estaba saliendo de aquel oscuro infierno hacia una luz interior. Jesús me miró y sonrió, diciendo, se te ha dado una segunda oportunidad, Josué. Dios nunca abandona a los que aceptan sus errores. Cuando abrí los ojos, respiré hondo. Fue como si la vida volviera a fluir en mis pulmones mientras me levantaba de la cama. El silencio llenaba la habitación. Todas las imágenes que me rodeaban eran como recuerdos grabados en mi mente de lo que había vivido. ¿Era todo un sueño o era real? No lo sé, pero una cosa era cierta, yo ya no era la misma persona. Mi alma estaba limpia y mi corazón parecía haber renacido. Gracias por lo que viví, por lo que vi. Todo fue un milagro. Dios me dio la oportunidad de ser perdonada y de empezar de nuevo. Si estás leyendo esto, que sepas que siempre hay esperanza. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Gracias al canal Segundas Oportunidades por leer mi carta.